Y nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Y muchísimas gracias, Lili, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, qué bonita presentación. Muchas gracias a todas y a Fer. Gracias por estar aquí, por dedicar su tiempo a capacitarse, a aprender cosas nuevas, porque hay gente que dice que este mundo no puede cambiar y yo estoy completamente segura de que puede cambiar. Tan puede cambiar que estamos ahorita reunidas 12 personas buscando un cambio en nosotros para poder apoyar a los demás y poder servir al mundo y cambiarlo. Así que la próxima vez que pienses que no puedes cambiar al mundo, recuerda que hace 2 años a alguien se le ocurrió comerse un murciélago en China y cambió, por supuesto, al mundo. Así que procura que los cambios que hagas sean siempre en positivo. Ok, pues vamos a hablar hoy de tanatología resiliente, específicamente de duelo resiliente. Vamos a ver de qué se trata el duelo, de qué se tratan las pérdidas, cómo se resignifica y cómo podemos transformar el dolor en amor, que es algo que va muy de la mano con la resiliencia y cuando aprendemos a facilitar este proceso en las personas que tenemos más cercanas, a veces no sabemos qué decirle a una amiga, a un amigo, a mi hermano, a alguien muy cercano cuando está viviendo un duelo. Teniendo estas pequeñas bases, créanme que el cambio es muy, muy importante y realmente significativo. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Me parece que ya se ve por ahí la pantalla. Sí, sí se ve. Muchas gracias, Eli. Así que, pues bueno, vamos a empezar con nuestro encuadre. Bienvenidas y bienvenidos. Te voy a pedir primeramente que abras tu mente y tu corazón. Estos temas de tanatología, si bien es cierto, tienen una metodología científica, lo más importante es desde qué enfoque humanista podemos abordarlo. Así que te pido que abras la mente y el corazón para que siempre tus acompañamientos sean primeramente con el alma. Colócate en modo aprendiz. Colocarnos en modo aprendiz nos ayuda a sumar conocimiento, a sumar habilidades y a crecer a nivel de conocimiento y a nivel personal. Así que colócate en modo aprendiz, disfruta de la sesión, esta sesión es para ti y comparte lo aprendido. Hace ratito te decía que cuando tenemos unas bases distintas para acompañar a las personas en proceso de duelo, el duelo se vuelve mucho más llevadero cuando lo hacemos de manera adecuada. Así que comparte todo lo que aprendes. El conocimiento que no se comparte se pierde y eso es muy triste. Así que comparte, comparte, comparte. Ok, primeramente vamos a hablar de pérdidas. Por favor, siéntete en la confianza de preguntar todo lo que quieras. No te quedes con ninguna duda. Haz comentarios, todo. Nada más levanta tu manita o avísame que quieres pedir la palabra y con muchísimo gusto te escuchamos. Vamos a hablar de pérdidas. Pérdidas, las pérdidas tienen características muy específicas, que una vez que las conocemos, podemos darle forma primeramente a lo que nosotros sentimos ante una pérdida y después hacer mucho más empáticas y empáticos con las pérdidas de otras personas. Por eso es importante conocer cómo están hechas las pérdidas, ¿no? ¿De qué se trata? Tienen características muy específicas, ¿sale? Primero, son personales. ¿A qué me refiero con que una pérdida es personal? Imagínate que hay una familia en la que se muere el papá y ese papá tenía 3 hijos, tenía a su esposa y vivía también con su mamá. En esa casa se perdió a un integrante de la familia, pero de manera personal se perdió a con base en el rol que jugaba en cada integrante, entonces estamos hablando de 5 pérdidas, ¿sale? Está la pérdida de cada uno de los hijos, está la pérdida de la esposa y está la pérdida de la mamá. Entonces, cada uno de los hijos perdió a su papá, la señora perdió a su esposo y la otra señora perdió a su hijo. Por eso te digo que las pérdidas son personales. En esa familia, cada uno de los integrantes va a vivir el duelo de manera distinta. Y no significa que un dolor sea más válido que otro o que uno duela menos que otro.
todos los duelos son igualmente importantes. No se trata de decir, ay, bueno, a la esposa le duele menos porque ella podría rehacer su vida. A la que le duele más es a la mamá porque perdió a su hijo. O no se vale decir, ah, bueno, es que al que le duele más o va a estar más mal es el hijo chiquito, porque los grandes pues ya no lo necesitaban. No podemos emitir ningún juicio de valor. Es muy importante tener claro que todos los dolores son completamente válidos y cada uno de los integrantes de esa familia vivirá el proceso de duelo de una manera diferente y sentirá su pérdida de una manera diferente, con base en el vínculo, en el tipo de relación, en el apego, en la forma en la que llevaban a cabo esa interacción. Entonces, es muy importante saberlo, porque hay ocasiones en las que si nuestra amiga o alguna persona cercana a nosotros de repente nos muestra mucho dolor por haber perdido a su animalito de compañía, le decimos, ay, no te pongas así, nada más era un perro, pues cómprate otro, ¿no? Ese tipo de cosas minimizan la pérdida de la persona y no le estamos ayudando. Entonces, recuerda, muy importante, las pérdidas son personales, cada uno procesa de una forma distinta, todos los dolores son exactamente igual de válidos y no podemos hacer ningún juicio de valor. También las pérdidas son únicas. Y me refiero con únicas a que jamás se vuelve a repetir. Nunca. No se pierde, no se siente lo mismo ante las pérdidas, no volvemos a perder lo mismo, no es la misma condición, no es la misma circunstancia, siempre va a ser día, momento, todo completamente diferente. Las pérdidas son únicas. Todas las pérdidas afectan nuestra vida y absolutamente todas las pérdidas son portadoras de crecimiento. Todas las pérdidas afectan nuestra vida. Imagínate que hay un chico que está estudiando el último semestre de preparatoria, llega a presentar un examen final y resulta que en ese momento se da cuenta que perdió su pluma. Él voltea a pedir una, el maestro lo ve, piensa que está platicando, le quita el examen y lo reprueba. Es esa pérdida que aparentemente podría ser insignificante, porque estamos hablando de una pérdida de una pluma. ¿Cuánto puede costar una pluma? ¿5 o 10 pesos? Esa pérdida afectó grandemente su vida. Primero, porque ese chico ya no va a entrar a la universidad que él quería, en el tiempo que él quería, va a tener que trabajar, va a tener que esperar un año para poder hacer nuevamente su convocatoria, y esa pérdida, que repito, pareciera completamente insignificante, afectó grandemente su vida. Pero todas las pérdidas también son portadoras de crecimiento. ¿Tú qué crees que va a hacer ese chico la próxima vez que haga un examen? Seguramente llevará muchas plumas o seguramente va a tener la precaución de llevar una caja de plumas. Ojo, eso va a ser si él se convierte en aprendiz de la experiencia. Si solamente se convierte en acumulador de experiencia, entonces va a repetir el mismo patrón o se corre el riesgo de que repita el mismo patrón. Esta frase de tropecé de nuevo y con la misma piedra surge de ahí, de que solamente vamos acumulando experiencia, no somos aprendices de la experiencia. Entonces, todas las pérdidas afectan nuestra vida y todas, absolutamente todas, son portadoras de crecimiento. ¿Hay alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? ¿No, Marce? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ok. Ahora, toda pérdida nos va a llevar a una crisis. La palabra crisis siempre está con una connotación negativa. Crisis para nosotros puede representar caos, puede representar angustia, puede representar incertidumbre, puede representar desconcierto, angustia, mucho miedo. Pero toda pérdida siempre nos va a llevar a esta crisis. Generalmente las crisis tienen la función de generar un cambio en nuestra vida. Y ese cambio nos va a llevar a una evolución. Pero para que este proceso se logre, de permitir que esté la crisis presente, de esperar el cambio y cuando llega ese cambio evolucionar, tendríamos primero que aprender a resignificar la palabra crisis.
Cuando nosotros nos vamos dando el permiso de ser flexibles ante los cambios, vamos a poder ir reestructurando nuestra vida con base en las pérdidas. Por ejemplo, en este momento, nosotros ya nos adaptamos al cambio de trabajar en línea, de usar un cubrebocas, de traer el gel todo el tiempo en la bolsa, etc. Esa fue una adaptación al cambio. El ser humano es adaptativo por naturaleza. Si nosotros resistimos ese cambio, esa es la parte que nos duele, pero en realidad nos hemos adaptado muy bien a todas las condiciones y circunstancias. Por ejemplo, esta manera de aprender en línea, de estudiar en línea desde estas plataformas, etcétera, ya se tenía planeada, ya se tenía prevista, pero se iba a hacer de manera paulatina hasta lograr en 10 años hacer esta forma de educación. Así, tal cual la estamos llevando a cabo. Somos tan adaptativos que esta pandemia nos llevó a lograr lo que esperábamos hacer en 10 años en 3 meses. Y hoy por hoy sabemos usar Zoom, usar Classroom, usar todas las plataformas que existen para conectarnos y estar interactuando, y lo logramos en 3 meses. Eso es porque somos adaptativos al cambio. Cuando esta pandemia surgió, todos decíamos, ay, no, trabajar en casa, me quitaron mi libertad, que no me siento a gusto trabajando desde casa, etcétera, ¿no? Y el año pasado, bueno, finales del año pasado, que ya nos empezaban a sacar nuevamente y a reintegrar nuevamente a las actividades, muchos ya decíamos otra vez, ay, no, pero si ya me acostumbré a trabajar en mi casa, ya no tengo que irme en el tráfico, ya no tengo que estar, ¿no? Y entonces otra vez nos resistimos al cambio. Es por eso, justo el ser humano se resiste a los cambios, pero es solamente una resistencia, no es su condición. Su condición es adaptativa por naturaleza. Hubo un día que el hombre se dio cuenta que el sol le quemaba y decidió plantar un árbol. Después se dio cuenta que podría construir un toldo, una sombra, ¿no? Y después se dio cuenta que podía inventar un bloqueador solar. O sea, el ser humano se adapta constantemente a los cambios, a las condiciones y las modifica a su favor. En el caso de las pérdidas, podríamos hacer lo mismo. Sin embargo, hay algo que interviene, que es el dolor, el apego y la cultura que nos ha enseñado que las pérdidas se sufren. Y desde ahí nos amarramos o nos sujetamos tan fuerte al dolor que la resistencia al cambio, a la falta de presencia física de un ser querido, a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de un bien material, nos aferramos demasiado a ese cambio que por naturaleza se presentó. Entonces, la invitación es, permítete vivir la crisis, permítete ser flexible ante el cambio para que venga la evolución. La evolución siempre llega cuando tú lo permites. El ser humano se puede quedar muy atorado en un proceso de duelo, generarse un proceso de duelo crónico por la misma resistencia al cambio. Pero si nos permitimos avanzar en el proceso de duelo, que ahorita vamos a ver de qué se trata ese proceso, pero nos permitimos avanzar en el proceso, va a ser muy favorable en el sentido en que vas a evolucionar. En tanatología decimos que toda pérdida tiene una ganancia y esa ganancia se nota cuando das este paso, cuando llegas a ese lado de evolución que trajo esa pérdida a tu vida. ¿Hay alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Okay. Denme No, un gracias. segundito. Gracias por responder. Ok. Te decía que la palabra crisis tenemos que aprender a resignificarla. Resignificar es darle un significado diferente a algo que ya existe. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz, pues, ¿cuál es su significado? Que es un lápiz. ¿Para qué sirve? Para escribir. Ok, pero si a mí en este momento me diera mucho calor,
y lo agarro, me enrollo el cabello y me lo coloco para sujetar mi cabello, este lápiz ya dejó de ser un lápiz para convertirse en un sujetador de cabello, para mí en este momento, ¿sale? Pero no pierde su esencia, no deja de ser un lápiz. Yo le estoy dando un significado diferente. En el caso de la crisis y de cualquier situación adversa que se presente en tu vida, si tú aprendes a resignificar, no vas a cambiar la historia, no vas a cambiar lo que sucedió, pero sí le vas a dar un significado distinto. Entonces, yo te invitaría a que a partir de hoy resignifiques la palabra crisis por es el conjunto de estas dos palabras. En griego, crisis se dice krinein y significa decidir. En chino, wei significa oportunidad. Si nosotros resignificamos la palabra crisis y cuando se presenta pensamos que es un tiempo de tomar decisiones y de descubrir nuevas oportunidades, la perspectiva que vamos a tener con base en esa crisis va a ser completamente diferente. Por eso es muy importante la resignificación. Ahora, vamos a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Por qué tenemos que vivirlo? La palabra duelo viene de dolor. Eso nos indica que es un tiempo de sentir dolor. ¿Cuánto? Mucho dolor, dependiendo del tipo de pérdida que hayas vivido. Es importante reconocer que va a tener ciertas manifestaciones o repercusiones que nosotros no siempre vamos a poder controlar. De hecho, la mayoría de las veces no las controlamos. Hay manifestaciones físicas cuando estamos viviendo un proceso de duelo. Primeramente, podemos sentir a nivel físico dolores de cabeza, pulsadas en el pecho, sensación de falta de aire, sensación de náusea constante o de no poder pasar el alimento, mareos, cansancio, puede haber un dolor en el pecho que entra por acá enfrente, a la altura del corazón y atraviesa hasta la espalda. Y muchas veces cuando ese tipo de situaciones se presentan, empezamos a pensar que estamos ya enfermas o enfermos y queremos ir al médico. Y vamos al médico y el médico nos dice, no, pues todo está bien. Te hacen un electro, te hacen ciertos estudios y te dicen, no, pues tu cuerpo está muy bien. Resulta que cuando eso pasa, lo que hay dentro de ti en realidad es una manifestación física del duelo. No es que tu cuerpo esté enfermo, es que tu cuerpo está reflejando lo que a tu alma le está doliendo. Por eso se presentan esas molestias físicas. Es como cuando estamos enojados, ¿no? O enojadas. Sentimos el enojo en el estómago, pero nuestro estómago está funcionando bien. Somos nosotros que tenemos una sensación física en el estómago. Entonces, estas manifestaciones en el duelo son muy normales. El problema es que al no saber que son parte del proceso de duelo, nos generan mucha ansiedad. Y al generar tanta ansiedad, el síntoma se exacerba. Pero una vez que sabemos que son como naturales en el proceso, la ansiedad disminuye y con ellas disminuye el síntoma. No se quita por completo, pero sí disminuye. Hay también repercusiones emocionales. Siempre que les hablen de tanatología, les van a hablar de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Es considerada la madre de la tanatología y ella hizo un modelo, el modelo kubleriano, donde habla de que el duelo, el proceso de duelo tiene ciertas etapas. Dentro de esas etapas vamos a vivir shock, enojo, impacto, tristeza, depresión, hasta llegar a la aceptación. Justo esas son las repercusiones emocionales que presenta el duelo. Empezamos con esta sensación de negación, de no creerlo, de decir no puede ser, siento que estoy viviendo una pesadilla, etcétera. Y entonces llega después la etapa del enojo y luego llega la depresión, que desde mi perspectiva no es depresión, es una tristeza exacerbada profunda. Y de ahí se supone que llega la aceptación. Este proceso emocional no es lineal, no es como una receta de cocina, de primero vas a tener enojo, después vas a tener negación, después vas a tener tristeza. No, estas emociones van y regresan de manera constante. Esa es la repercusión emocional del duelo,
que no tenemos una estabilidad emocional. Nuestras emociones van y regresan, y de pronto sentimos como que ya lo estamos aceptando y de repente nos regresamos otra vez al impacto, al no creerlo, a la negación, y luego nos vamos al enojo y luego ya llegamos otra vez a la aceptación y luego nos vamos a la tristeza. Y entonces yo en la consulta he tenido gente que me dice, Lidia, siento que me estoy volviendo loca. No nos estamos volviendo locos, es parte del proceso del duelo, es una repercusión normal en el proceso de duelo y es algo que igualmente cuando conocemos ya le vamos dando forma, porque si solamente nos sentimos perdidos, vamos a tener esta sensación de algo está pasando malo en mí y se me está saliendo de control. Y no, simplemente es nuestro proceso de duelo en su repercusión emocional. Después están las repercusiones psicológicas y estas tienen que ver con el estar constantemente distraído o distraída o no poder aprender de manera rápida o tener como falta de memoria, sensación de que dónde dejé las llaves, las traigo en la mano. Y entonces todas estas repercusiones psicológicas también son completamente normales. Algo que se presenta mucho es estar en modo automático. O sea, llegas a tu trabajo y no te fijaste cómo llegaste, estás en tu casa y estás haciendo todo en modo automático. Porque tu mente, tu recuerdo, tu memoria está pensando en el ser querido o está pensando en la pérdida que viviste, no está en el presente. Entonces, esa repercusión también es completamente normal. Y por último están las repercusiones espirituales. Las repercusiones espirituales tienen que ver con el enojo con Dios. Ese enojo con Dios en el que puede ser que yo sienta que no me escuchó, puede ser que yo sienta que me está castigando o que soy vulnerable porque la mayoría de las personas dicen que todo lo que sucede en la vida es voluntad de Dios y puedo tener una crisis de fe. Y eso es también completamente normal en el proceso de duelo. Repito, nos han enseñado que todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con un ser superior que dirige los hilos de mi vida y él decide si sufro o no sufro. Entonces, esa es como la consecuencia espiritual. Esta es pasajera por lo general. Y si en algún momento la sentimos o tenemos a alguien cercano que está atravesando ese enojo con su divinidad o su creencia, lo adecuado es simplemente dejarlo que esa emoción o esa sensación pase. Generalmente, repito, generalmente pasa y no es adecuado intervenir en cuanto a decir, no, está mal que pienses eso, no digas eso porque Dios se va a enojar más contigo o cosas así. Simplemente validamos lo que la persona está sintiendo y permitimos que el proceso de reconciliación llegue por sí solo. ¿Hay alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? ¿Todo súper claro? ¿Seguras? Sí, ¿No? Me gracias. dijeron que ustedes eran súper participativos y muy inquietas y muy inquietos. Ok. Explica bien. Muchas gracias. Ok, ¿qué es lo que no debemos decir nunca cuando estamos acompañando a una persona en un proceso de duelo? Quitarnos el echeleganismo, ¿no? Siempre decimos, échale ganas, ¿no? Échale ganas. O nos lo dicen o lo decimos. Échale ganas es una frase que repetimos porque todo el mundo la dice. No nos detenemos como un poquito a reflexionarla o a fijarnos qué es lo que realmente quiere decir. Solamente la repetimos y para las personas dolientes es una frase vacía, es una frase hecha. Estas frases, te los digo con absoluta certeza, las personas que están en procesos de duelo no les ayudan, lejos de ayudarle, les enoja o les lastima. Entonces, por eso digo, jamás lo digas. Y de hecho, aquí hay poquitas, pero hay muchísimas. Échale ganas, minimiza el esfuerzo de la persona y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llegas a ver a tu amiga. Tu amiga ese día se levantó, se bañó y desayunó, pero no se quiso maquillar.
Entonces, cuando tú llegas a verla, le dices, ay, amiga, pero échale ganas. Es que no le echas ganas. Para ella, ese día, levantarse, bañarse y desayunar fue echarle ganas. Entonces, con esta frase podemos estar minimizando su esfuerzo. Segundo punto, ¿crees que no se le había ocurrido echarle ganas? Pues claro que lo piensan, claro que lo piensan, claro que buscan todo el tiempo un motivo para levantarse. Pero te lo decía yo hace rato, ¿no? Nuestra resistencia al cambio nos hace sujetarnos fuertemente del dolor y eso no nos permite lograr los avances que los demás desde afuera que vemos que podría tener, no logra, ¿sale? Pero entonces el échale ganas no funciona, no lo digas. Necesitas distraerte. La persona que está en proceso de duelo no necesita distraerse, necesita vivir el duelo. Entonces, cuando tú acompañes a una persona, no le digas, vente, vamos por un café, es que necesitas distraerte. No le digas, vamos a ver una película, necesitas distraerte. No, 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 ya, piensa en otra cosa. No, el proceso de duelo, te lo dije hace ratito, es un proceso que implica dolor. El duelo es un proceso que nos va a llevar a una readaptación a nuestra nueva realidad. Es un proceso natural y emocional que nos lleva a una adaptación a la nueva realidad. Y no solamente una adaptación, sino a una apropiación de la nueva realidad. Porque adaptarme tiene que ver con resignarme. Apropiarme tiene que ver con resignificar lo que sucedió. Y entonces eso me hace vivir el proceso de manera sana y adecuada para que sea un proceso funcional en mi vida. Pero la distracción no nos ayuda porque lo que hace es ir como tapando al duelo, como poniéndole una tapita al bote de basura. Y entonces se van acumulando emociones al punto en que un día esas emociones se desbordan. Y generalmente no guardamos un duelo, guardamos muchos, porque no estamos acostumbrados a vivir el duelo. El proceso de duelo se vive en cualquier pérdida importante y a veces solamente lo notamos cuando muere un ser querido. Pero si tú a lo largo de tu vida, cuando eras chiquita, perdiste a tu mascota y después un día tus papás se separaron y después perdiste a tu primer novio, terminaste con él, perdiste tu trabajo, te robaron una camioneta, tuviste un aborto voluntario o involuntario, todos esos son duelos y se van juntando. Y si nosotros nos distraemos, que es lo que comúnmente hacemos, porque es lo que nos enseñan a evadir el dolor, entonces solamente vamos acumulando emociones y se nos presenta una sobrecarga emocional. Y esa sobrecarga emocional un día pasa factura a nivel físico o a nivel emocional. Entonces, no necesitamos distraernos, ni distraer a la persona en proceso de duelo. Tenemos que permitirle vivir el duelo. Si la persona te dice, ¿sabes qué? Hoy nada más quiero que me escuches. Ahí quédate y escucha. Si la persona te dice, necesito un abrazo, dale el abrazo. Si la persona te dice, oye, me gustaría ir por un café, vete por el café. Pero no seas tú quien lo jale o lo distraiga de ese proceso de duelo. ¿Sale? Necesitas distraerte, también está fuera. Te acompaño en tu dolor. Frase muy común ante las pérdidas de seres queridos. Te acompaño en tu dolor. Es una frase hecha, igual, vacía, que la dice cualquier persona. Puede ser que tú estés en el funeral y llega el jefe de tu hermano. O sea, que nunca lo has visto y llega, te da la mano, te dice, mi más sentido pésame, te acompaño en tu dolor. Esas frases están vacías. Y te decía yo hace rato, te lo digo con absoluta certeza. En la consulta, muchísima gente me ha dicho, me choca que me digan eso. Me choca que me digan eso. Porque no me están acompañando, porque es vacío, porque no dicen nada, porque no sienten nada. Entonces no hay que decirlo. Acompañar implica que si yo te quiero hablar a las 3 de la mañana, me vas a responder. Entonces, a lo mejor esta frase se la digo a alguien muy cercano, a alguien con quien de verdad voy a estar todo el tiempo acompañándolo, pero no es así. Esta frase se dice
a cualquier persona y así, nada más, ¿no? Bueno, te acompaño en tu dolor, como por protocolo, y no funciona, ¿sale? Incluso para decírselo a alguien muy cercano, podemos ocupar otras formas y otras cosas antes de decir esta frase. Así que, esta también, fuera. No llores. No llores es también algo que decimos de manera muy común, porque pensamos que si la persona no llora, ya no le duele. Y entonces le decimos, no llores, no te pongas así. A tu ser querido no le hubiera gustado verte así. Si no le hubiera gustado verlo así, pues no se hubiera muerto, les digo yo luego, ¿no? O sea, no podemos evitar el llanto. De hecho, el llanto es la mejor manera en la que una persona puede ir vaciando el dolor que está sintiendo. Entonces, no llores, no le ayuda, lo reprime, y de hecho hay personas, y he tenido pacientes que me dicen, es que yo estaba llorando como desahogándome y alguien llegó y me dijo, no llores porque tú tienes que ser fuerte, mira, ahí están tus hijos, mira, todavía le haces falta a las personas que se quedan, y entonces me aguanté y no he podido volver a llorar. O sea, te repito, estas frases la mayoría de las personas les dicen con una muy buena intención, pero esa intención no se cumple y lejos de ayudar, terminan afectando. Entonces, no lo digas. Llorar, no, llorar es parte natural en el proceso del duelo, y reprimir ese llanto o estimular el llanto, porque también hay gente que llega y si no ve llorando al doliente es, llora, ahorita es el tiempo, y entonces queremos forzar el proceso a nuestra perspectiva. Entonces, no, la persona, cada uno, acuérdate, la pérdida es personal, el duelo es personal, y cada uno va marcando sus tiempos y el cómo lo va viviendo. Lo importante aquí, nosotros, es no intervenir de manera inadecuada. No llores porque no lo dejas descansar. Esa frase, además, cuando está completa con esta otra parte, carga de culpa a la persona, ¿no? O sea, a lo mejor no puedo contener el llanto, no puedo evitar dejar de llorar, y resulta que me dicen, es que por ti no descansa. Es que por ti, hay hasta metáforas muy drásticas y crueles que dicen que las lágrimas le apagan la vela y que está en oscuridad el ser querido porque tú estás llorando. Todo eso, lejos de ayudar al doliente, lo lastima mucho más porque además le estamos cargando culpa de, o sea, no dejas de llorar y tú no dejas descansar a tu ser querido, ¿no? Entonces, estas frases, repito, no son adecuadas. Y una manera no verbal de decir no llores es que cuando alguien esté contigo y empiece a llorar, de inmediato busques darle un papel o un Kleenex o una servilleta. Esa es una manera no verbal de decir no llores. Así que tampoco lo hagan. Si llega alguien y se siente con la confianza de llorar contigo, no le ofrezcas papel en ningún momento, hasta que la persona solita te lo pida. Porque a veces la persona ya está abierta en la emoción, empieza a llorar, y como a nosotros nos da mucho miedo no saber qué hacer con ese llanto, de inmediato buscamos un papel. Le damos el papel y lo que hacemos es cortar la emoción. La persona de inmediato toma el papel, se seca las lágrimas, dice perdón, 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 y se traga la emoción. Entonces, no, déjala que llore, déjala que salga la emoción, y hasta que la persona te diga, un poquito de papel, ahí sí le das el papel, ¿sale? Antes, no, porque estamos haciendo el mismo efecto de decir no llores, ¿vale? Entonces, no llores, ya está, fuera. No estés triste. La tristeza es una parte emocional importante en el proceso de duelo. Todas las emociones que se presentan en el proceso tienen una función. No son emociones positivas y negativas, son emociones agradables o desagradables, pero todas tienen una función, y las emociones desagradables tienen una función. En el caso de la tristeza, en el proceso de duelo, la función es conectarnos con nosotros mismos. Cuando una persona está triste, está como cabizbajo, ¿no? Cabizbajo, cabeza abajo. Esta postura corporal es la que invita a conectar la mente con el corazón. Por eso es una postura natural de tristeza.
Y el conectar la mente con el corazón, o bueno, la emoción con la razón, tienen que ver con este proceso en el cual vamos al interior a preguntarnos quiénes éramos antes de esta pérdida, quiénes somos en el momento de la pérdida y quiénes vamos a ser después de esta pérdida. Para eso sirve la tristeza. ¿Cuál es el problema? Que nos han enseñado a evitar esta emoción, porque es malo estar triste, porque a nadie le gusta estar triste, porque tenemos que estar bien. Y entonces esta función de interiorizar y de conectar conmigo no se cumple. Y una emoción que no se trabaja y no se reconoce, que no se puede sacar, que no se puede expresar, se acumula. No desaparece, solo se acumula. Y una vez que se acumula lo suficiente, se desborda. Y cuando se desborda, ahí sí se convierte en ansiedad, ahí sí se convierte en depresión. En el caso de la emoción del enojo, que también es parte del proceso del duelo, que también es natural en el proceso de duelo, se convierte en ira. Y entonces vamos siendo un cúmulo de emociones desbordadas y después no entendemos por qué nuestra vida está tan atascada en una misma situación. No entendemos por qué no podemos salir adelante de una situación. Pues porque estamos desbordados en emociones, pero esas emociones se desbordaron porque no les pusimos atención en el momento adecuado. Y eso fue porque no nos enseñaron cómo hacerlo. Esta represión de emociones vienen desde que éramos niñas y niños. Cuando éramos chiquitos y de repente nos caíamos, ¿qué decían los adultos? Levántate, cállate, no pasó nada, ¿no? Y entonces aprendimos que el dolor era igual a nada y que llorar no resolvía nada. Y entonces hemos crecido como personas que guardan y acumulan emociones. Y guardamos emociones, guardamos duelos, guardamos enojos, guardamos muchas cosas. Y un día estas emociones se desbordan. Así que no estés triste, no estés enojado, nada de que evite o evada una emoción funciona. De hecho, cuando alguien está enojado o enojada y llegan y les dicen, no te enojes o ya cálmate, ¿cómo reaccionamos? Eso generalmente nos enoja más, ¿no? Es así como de, ¿qué te pasa? ¿Cómo que quieres que me calme? ¿No? Pues no me calmo y hasta me enojo más. Pues es por eso, es porque hace falta validar la emoción de la otra persona, que sí te puede funcionar cuando estás en una situación así. Valida la emoción de la otra persona. Si ves a alguien triste, no le digas, no estés triste, dile, tienes razón de estar triste. Porque una vez que una emoción es reconocida, la persona se siente validada, disminuye la ansiedad, disminuye la emoción y entonces ahí sí podemos ofertar otras posibilidades que la persona por estar en esa emoción no ve. Cuando está enojado, la próxima vez que te enojes con un familiar que se enoje, no le digas no te enojes, no le digas ya cálmate, dile tienes razón de estar enojado. Y vas a ver que su reacción va a ser completamente diferente. Te va a escuchar, va a cambiar esa emoción porque se va a sentir validado o validada. Que esa es la parte importante de las emociones, validar lo que el otro siente. Porque en la medida en que tú lo valides, la otra persona va a sentirse conectada, empática y va a tender a disminuir la emoción de tal forma que pueda entablar un diálogo y ver otras posibilidades. Así que no evites ninguna de las emociones en los demás y mucho menos en ti. El tiempo lo cura todo, esa es otra frase muy común en el proceso de duelo. Decirle a una persona que el tiempo lo cura todo es invitarla a vivir un duelo de forma pasiva, esperando que esa resolución del duelo o esa sanación que implica el proceso de duelo llegue sola. Y eso no sucede. El tiempo no cura absolutamente nada. De hecho, yo he visto cosas que han empeorado con el tiempo. Nosotros nos curamos a través del tiempo si así lo decidimos y trabajamos en ello.
Pero decir que el tiempo solito cura las cosas, eso es completamente falso. El tiempo no hace nada, el tiempo es solo tiempo, el tiempo solo pasa. El tiempo no hace ningún efecto en las personas. Somos nosotros quienes reaccionamos ante ese tiempo. Entonces decirle que no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Tiempo al tiempo no funciona, porque lo estás invitando a no hacer nada y a solamente esperar. Lo material va y viene. Esta frase es muy común cuando una persona presenta una pérdida material y también está completamente vacía y es falsa, porque cuando alguien pierde algo material, esa cosa no va y regresa. Eso se va. Y la persona tendrá que trabajar para comprar otra cosa. Entonces, no es lo material, va y viene, no te preocupes, porque estamos minimizando la pérdida. No, es validar que la otra persona perdió algo material importante y tendrá que trabajar para comprar otra cosa. Si perdió el coche, pues tendrá que trabajar para comprar otro coche, que generalmente los seguros no nos pagan lo que vale el coche. La casa, si es una casa de 30 años de trabajo, ¿cómo le vamos a decir a una persona que perdió su casa de 30 años de esfuerzo? Ay, no te preocupes, lo material va y viene. Ojo, estas frases tienden a ocultar emociones, a desviar o evitar emociones o a minimizar las emociones o las pérdidas de los demás. Entonces, por eso estas no se dicen. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Hay alguna frase que quieran agregar? Ustedes que se sepan o que les hayan dicho que no esté aquí. ¿No? Todo muy claro, gracias. Muchas gracias, Eugenia. Lidia, levantaste la mano, tocaya. Sí, hola, buenas noches. Hola. Bueno, te comento, yo perdí 2 hijos y en vientre y a mí me decían, pero ya tendrás otro. Así como si se me hubieran perdido un par de zapatos, ¿no? Algo así de que era algo material. Y esa frase la escuché muchas veces, entonces también decir, ya tendrás otro, o como cuando pierdes al marido pero tienes a los hijos, o se te va el papá y dicen, pero está tu mamá. O sea, son valores muy diferentes, amores muy diferentes. Eso también yo lo veo bastante mal. Justo, Lidia, muy buena aportación. Sí, esa es otra manera de minimizar la pérdida. Las pérdidas gestacionales se minimizan muchísimo, diciendo cosas como, estás muy joven, puedes tener más hijos, ¿para qué querías más si ya tenías? A lo mejor venía mal, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿tú quién eres para estar en contra de la naturaleza? Bueno, hay cosas tan escalofriantes que he escuchado, que hasta les han dicho, bueno, eso no era un bebé, ¿no? O les han dicho, qué bueno que fue ahorita y no cuando ya lo conocía. No, cuando ya lo tenía, sí. Exactamente, entonces, como si, Perdón. bueno, no pasa nada. Dime. Todavía hubo una amiga que llegó y me dijo, al menos tú supiste lo que fue tener algo en el vientre porque yo no me he podido embarazar. Entonces me quedé helada. ¿Sí? Porque lejos de ayudar, lastiman, ¿no? Sí, Mucho, exacto. muchísimo, porque eso no es consuelo, ¿No? eso no es Para nada, consuelo, y ¿no? es minimizar la pérdida. Decir, bueno, no está pasando nada, no te preocupes, ¿no? Y en el caso de las pérdidas gestacionales, no estamos tomando en cuenta que esa persona tenía a su hijo, era su hijo, ya tenía emociones, ilusiones, expectativas, todo con respecto a ese bebé, y ese bebé o terminó en el baño o terminó en desechos altamente tóxicos de un hospital, o sea, en la basura. Sí. Y alguien llega y nos dice, ay, no te preocupes, no pasa nada, qué bueno que fue ahorita y no más grande. No, bueno, o sea, por eso tenemos, antes de decir cualquier cosa, reflexionar qué voy a decir y por qué lo voy a decir, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Lidia. Eugenia, te escucho, corazón. Gracias. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, que alguien pierde el trabajo, ¿qué recomiendas que se les pueda decir? Bueno, cuando alguien pierde el trabajo, primero preguntarle cómo se siente,
¿no? O sea, ¿cómo te sientes? Ah, pues angustiado, enojado, o sea, las emociones pueden ser muchas. Lo que pasa es que a veces hacemos suposiciones, ¿no? Pensando en lo que yo sentiría. Y entonces a veces no validamos tanto esa pérdida y decimos, bueno, te puedes buscar otro trabajo. Pues no, no es tan fácil buscar otro trabajo, depende cuántos años yo llevaba ahí, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es preguntar cómo te sientes. Y una vez que preguntamos cómo te sientes, y la persona nos expresa qué emoción se está presentando en él o en ella, validamos, tienes razón de sentirte así, ¿no? Acuérdate que siempre el decirle a la persona que tiene razón de sentirse así, el validarle su emoción, la va a hacer entrar en un canal de comunicación adecuado conmigo. Y una vez que ya la emoción empieza a disminuir en la persona, entonces sí le digo, le puedo decir, ¿no? Oye, ¿y dónde te gustaría que empecemos a buscar trabajo? ¿En qué te apoyo? Mira, yo conozco a alguien que le puedes mandar el currículum. O sea, ya le ahí, una vez que validamos la emoción, abrimos el abanico de posibilidades, porque la persona cuando está dentro de una emoción no lo ve, no se fija que hay otras opciones, solamente está enfocado en lo que perdió. Pero una vez que preguntamos cómo te sientes para que reconozca la emoción y después de eso validamos la emoción, entonces ahí sí podemos ya abrir las posibilidades que la persona en ese momento no está viendo. ¿Respondí, Eugenia, o amplié la duda? Sí, no, al contrario. Entonces, esta misma metodología la puedes aplicar en cualquier plano, como ahorita comentaba Lidia. Sí, claro. Muchas Sí, gracias. cualquier pérdida importante para la persona. Gracias. A veces yo puedo pensar que la pérdida del trabajo no es tan importante porque tiene solución y porque puedes buscar otro, pero para esa persona a lo mejor en ese momento es catastrófico. Entonces, pregunta cómo estás, validas y después de eso ofertas posibilidades, ¿sí? Gracias, Eugenia, muy buena pregunta. Fabs. Hola. Hola. Yo tengo tres, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Yo tengo tres comentarios que hacer. Uno es que viendo en retrospectiva las cosas que las personas nos dicen como no llores, no estés triste, o que a veces decimos, o decíamos, ya no vamos a decir esas cosas, No, ya no. Pero, por ejemplo, si alguien nos dijo alguna vez cosas esas o peores, también hay que tener tantita compasión y saber que la gente no es malintencionada, que la gente tenía una buena intención y nada más no sabía cómo consolarnos, ¿no? Eso es una de mi primer comentario, es que pues sí aceptar que no siempre sabemos, incluso nosotros mismos, no sabemos qué decir ante una situación tan fuerte, ¿no? Y lo primero que se nos ocurre es algo que hemos escuchado antes, pero tal vez no, ni lo pensamos porque hay que actuar en el momento. Entonces, la gente tiene buena intención y la gente lo dice de corazón y con la intención de ayudar. No son expertos, lamentablemente, no todos en la familia o en nuestro círculo social son tanatólogos. Entonces, también hay que tener, si lo hemos experimentado, yo creo que hay que tener tantita compasión con esas personas y con nosotros mismos también. Mi otro comentario es que a mí las pérdidas me han traído muchos regalos, que una vez que atravieso el dolor, o sea, incluso pérdidas materiales grandes, o sea, a veces yo digo, ay, la libertad no tiene precio, si te va a costar perder dinero, piérdelo, porque entonces eres libre, o sea, no sé, esa es mi experiencia. Y después, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en una familia, cuánto tiempo puedes escuchar la misma historia de la pérdida? Porque en mi casa somos 8 hermanos y mi mamá falleció hace 9 años. Y hay algunos miembros de la familia que siempre traen a la plática y es que mi mamá la perdí y lloran. Y es como que al principio, o sea, tú dices el tiempo lo cura todo y nosotros, o sea, tenemos la responsabilidad de tomar acciones para sanar. Y también cuando algunas personas pues no la toman, o sea, ¿qué tanto tiempo puedes tolerar? ¿Cuánta paciencia necesitas para escuchar que la misma persona sigue sacando su bandera de dolor por 9 años? Puede ser cansado. Y además yo creo que yo escuché una vez en una conferencia de un budista
que le dice a una chica, porque ella saca su lista de cosas que le pasaron hace 20 años, y él le dice, ¿por cuánto tiempo vas a seguir usando esa historia? ¿Por cuánto tiempo te vas a seguir definiendo a través de eso que te pasó hace 20 años? Pero yo no me atrevo a decírselo a mis hermanos, la verdad. Ok, muy Porque bien. se trata de la misma madre y yo no le puedo decir ya, o sea, por favor. A mí la pérdida de mi madre me llevó a tener una relación mucho más amorosa y mucho más cercana con ella. O sea, sí me dolió, pero también después de un tiempo con trabajo personal y espiritual, me llevó a como que ahora tengo y se consolida más la relación con mi madre a paso del tiempo. Entonces, no le puedo decir, deja de hacer drama. O sea, ¿qué haces en ese caso? Ok, Fab, bueno, pues gracias por los comentarios y la pregunta. Excelentes comentarios, muy buenas aportaciones. En el primer punto, sí, efectivamente, y me parece que lo mencioné al inicio, todas estas frases se dicen con una muy buena intención. Sin embargo, esa intención no se cumple, ¿no? La invitación, y justo como lo dijiste, es, si lo dijimos en algún momento, pues nos perdonamos porque no lo sabíamos, ¿no? Y si lo hemos escuchado de las personas, pues también, porque justo no reflexionamos antes de decir todas estas frases. Entonces, sí, ese comentario es muy puntual en cuanto a ser sensibles y empáticos con estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el échale ganas lo vamos a seguir escuchando, muy seguramente en unas próximas pérdidas. Ustedes ya no lo van a decir porque ya saben que no se dice, pero sí se los van a seguir diciendo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es resignificar, ¿no? Échale ganas, para ti a partir de hoy significa busca dentro de todo esto adverso algo positivo, aunque sea así chiquititito, y sujétate de él para salir adelante, ¿no? Nosotros lo podemos resignificar así, porque no podemos irle diciendo a todo el mundo, no digas eso, o me enoja, ¿no? Por supuesto que las personas solamente dicen estas frases porque incluso se ponen a veces tan nerviosas que al no saber qué decir, ¿no? Dicen cosas que, bueno, han habido funerales en que llegan y dicen muchos días de estos, ¿no? O felicidades, porque no saben qué decir, ¿no? Entonces sí, ese es un muy buen punto. Segundo punto, te felicito porque no todas las personas alcanzan a darse cuenta que detrás de toda pérdida hay una ganancia. Y nosotros en tanatología lo decimos y la gente nos dice así, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué ganancia puede tener que se haya muerto mi papá o que se haya muerto mi hijo, que haya perdido mi casa? Obviamente no se les dice en la primera sesión, ¿no? Es todo un trabajo en el que se van dando cuenta cuál fue la ganancia después de ese dolor, ¿no? Porque la ganancia no tiene que ver con algo que celebrar, tiene que ver con tu crecimiento, con tu aprendizaje. Entonces, en ese sentido, quiero felicitarte porque no es tan fácil descubrir el regalo, ¿no? El regalo que te dejó esa pérdida. Entonces, te felicito porque lo logras. Y el último punto, a veces las personas a través de su pérdida o de su dolor tienen ganancias secundarias. Y esas ganancias secundarias son de las que se agarran o se aferran para continuar rumiando el mismo dolor. Esto que yo les digo de valida, reconoce, shalala, es obviamente en el inicio del proceso del duelo. O sea, cuando el duelo está en su apogeo, que estamos hablando de entre 1 año y medio y 2 años, que es el proceso de duelo sano, natural. Hay bibliografía que habla de que el duelo se debe vivir en 1 año. Yo estoy en desacuerdo con eso porque en el primer año apenas vienen las primeras fechas importantes y es muy intenso el duelo. Pero sí, una vez que se cumple el primer año, el duelo empieza a tener un avance mucho más fluido. Y de ahí podemos partir de que se puede llevar 6 meses más o incluso 1 año más para procesar el duelo de manera adecuada. Entonces estamos hablando de máximo 2 años, a la mejor hasta 3 si la persona va un poquito más lenta, pero va avanzando. Pero ya si estamos hablando de 9 años, ya puede ser que haya un proceso de duelo crónico por distintas situaciones o que la persona se ha refugiado en esa pérdida para justificar cosas que no hace. Y cuando es eso, entonces ahí tenemos que poner como un límite de, ¿sabes qué? En mi caso, si son tus hermanos, ¿sabes qué, hermano? La verdad es que entiendo que te sientas como todavía muy dolido por la muerte de mamá, pero sí te voy a invitar, te voy a pedir que en el momento en que tú quieras resolver ese dolor, me avises y yo te ayudo a buscar dónde. Vamos y buscamos terapeutas o busquemos quién te puede ayudar.
Pero si es para estarte quejando todo el tiempo de lo mismo sin que tú hagas nada para resolverlo, entonces a mí ya no me lo compartas. Y entonces pones un límite. O sea, se pueden quejar con todos los demás, pero ya contigo no. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte amorosa de poner un límite, de decir, te entiendo que te ha dolido mucho, pero hay que hacer algo con ese dolor. Entonces, en el momento en que tú quieras resolverlo, yo te voy a ayudar. Aquí me tienes, pero cuando quieras resolverlo. No nada más para escuchar exactamente siempre lo mismo. Y entonces ahí ya pones el límite y haces a la persona responsable de su dolor, porque las personas luego a través del dolor justifican ciertos comportamientos y tienen una ganancia secundaria. Entonces ahí si ponemos un límite ya saben, por lo menos con nosotros ya no funciona. ¿Me expliqué? ¿Respondí o amplié la duda? Sí, ¿Sí? muchas gracias por todo. También yo lo que veo es que puede ser que se instalen en el papel de víctima, porque pues yo veo, es que perdí a mi mamá. Pues sí, aquí los 8 la perdimos. Y no, o sea, como que ahí yo lo veo como estamos en igual de circunstancias y a unos duele más, otros menos, pero ya fue hace mucho, como que, ¿cómo le dices? Necesitas salirte del victimismo para empoderarte y crecer, ¿no? Y encontrarte nuevamente o encontrar tu verdadera, tu luz, brillar, pues. Muchas gracias. Con mucho gusto. A veces usar la palabra víctima le ofende a la persona. Por eso es como más amable o más sutil decirle, a ver, hazte responsable, ¿no? De sí, por ese eso dolor. No le digo nada. Y en cuanto porque adentro de quieras, mí siento como decir, sí. Respira. Y es que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Lo usa para su beneficio, pero una manera sutil es, hazte responsable de tu dolor y cuando estés lista o listo para eso, aquí voy a estar y yo te voy a apoyar. Pero, y pones el límite y ya, vas a ver que sí va a haber un cambio. Gracias. ¿Vale? Gracias, Fab. Muy buena pregunta y muy buenos comentarios. Ok, muchas gracias por las aportaciones. Bueno, Lidia, ya nos dijiste todo lo que no hay que hacer. Ahora, ¿qué sí hay que hacer? Bueno, ¿cómo apoyamos de manera adecuada en un proceso de duelo? Con 3 puntos muy simples y muy básicos. Primero, abraza. Abraza a la persona. Oye, Lidia, pero estamos en pandemia, no se puede abrazar. Ok. Podemos abrazar a la distancia. Yo en este momento te puedo decir, te abrazo por el corazón y te lo estoy diciendo de manera muy sincera y muy honesta. Y tú puedes sentir mi abrazo a la distancia. Y puedo acariciarte con mi mirada a través de una videollamada. Puedo acariciarte con mis palabras a través de una llamada. O sea, ¿puedo hacerme presente y abrazar a la distancia a la persona? Por supuesto que sí, ¿sale? Sin decir nada de todas esas frases que acuérdate que no nos aportan nada. Pero sí puedes abrazar y hacerte presente, ¿sale? De decir, en realidad no tenemos que decir nada, y si quieres decir algo, lo máximo que yo te sugeriría que dijeras es, aquí estoy contigo, ahora, aquí, presente, ahorita estoy hablando contigo y te estoy escuchando y está mi presencia aquí contigo. Entonces, estoy aquí contigo. Si es que quieres decir algo y si no, el abrazo lo dice todo. Escucha. Algo que requiere mucho las personas cuando están en proceso de duelo es que los escuchemos. No necesitan un consejo, no necesitan el tú deberías de, o tú tendrías que, las personas solamente necesitan ser escuchadas. Entonces, si la persona te quiere contar una anécdota del ser querido o algo que vivieron juntos, escúchala. Créeme que eso les ayuda a desahogarse, a sentirse más ligeros y a poder procesar el duelo de manera adecuada. Pero justo como le dije a Fabs, estamos hablando del proceso de duelo en su punto álgido, no ya después de 5, 10, 20 años, ¿no? Ahí ya no. Ahí hay que poner límites para que la persona no se exceda en hablar siempre de lo mismo, porque eso no tampoco es avance. Y por último, apoyar de manera activa. ¿Cómo se apoya de manera activa? Haciendo cosas. O sea, lejos de llegar y decir un montón de frases hechas, mejor hacemos cosas. Por ejemplo, si llegamos a un funeral y el funeral es en la casa,
pues a lo mejor acomedirnos a servir los cafecitos o a repartir el pan o ver qué es lo que hace falta. A lo mejor llego y pues resulta que, no sé, no hay veladoras, pues voy y compro unas veladoras, o sea, ayudar de manera activa. Y si el velorio fuera en una funeraria donde generalmente ya está como todo muy listo, como todo muy arreglado, podemos darle dinero a la persona. Un sobrecito con un mensaje y darle dinero no les ofende, al contrario, les ayuda mucho. En ese momento hay muchos gastos, muchísimos, porque el mexicano no tiene una cultura de previsión ante servicios funerarios y pues generalmente las familias tienen que hacer un gasto extraordinario en ese momento. Entonces, ayudarles con dinero es muy bueno también. Si no fuiste al funeral porque no está permitido por la pandemia, por lo que sea, mandarle, por ejemplo, una dotación de súper a esa persona o llevarle una cazuelita ya con arroz preparado o hacer cosas. Si sabes que la persona tiene que ir al doctor, pues a lo mejor le mandas un Uber o te ofreces a llevarla, etcétera. Todas esas cosas, acciones que puedes llevar a cabo, es ayuda de manera activa y eso es mucho más significativo para la persona que está en el proceso de duelo que cualquiera de las otras frases que mencionamos anteriormente. Ay, se nos está yendo bien rápido el tiempo. ¿Alguna duda o comentario con el cómo sí? ¿Nada? ¿Todo claro? Perfecto. Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en el proceso de duelo? Marce, ¿ibas a decir algo? No, estoy bien, gracias. ¿No? Ok, perfecto. Lili, Ok. perdón, tenemos Mándeme. 2 comentarios que no alcancé a escuchar si ya los leyeron. Están en el chat. ¿Quieres que te los lea? No, no los había visto, pero Te los sí. leo si quieres. A ver, Ok, por favor. Fernando nos dice que es justo cuando estabas hablando como la parte de lo que hay que evitar. Dice, a mí me dijeron cuando mi abuelita acababa de fallecer que tenía que ser fuerte, que porque yo era la cabeza e iba a llevar la responsabilidad y tenía que estar bien. Y Marcela nos comenta, cuando fallecieron mis papás, es parte de la vida, todos vamos para allá. Ok, muchas gracias, Eli. Sí, esas frases que no nos ayudan, Fernando, ese es súper común, sobre todo a los hombres, es así como de, tú tienes la responsabilidad, tú eres el fuerte, ahora tú eres la cabeza de familia, ahora tú eres el hombre de la casa, etcétera, y nos llevan a reprimir, ¿no? La emoción, a decir, bueno, pues sí, tengo que estar fuerte, pero la verdad es que no. Ninguno de nosotros tenemos por qué ser fuerte ante la pérdida de una persona importante para nosotros. Al contrario, es el momento adecuado para sacar lo que nos duele, para llorar lo que tengamos que llorar, para enojarnos lo que nos tengamos que enojar, porque nos enseñan a ser fuertes y lo que nos deberían de enseñar es a tener fortaleza. Hay una diferencia muy grande entre fuerza y fortaleza. La fuerza aguanta. La fuerza es aguanto y quiero llorar, pero no voy a llorar porque tengo que estar fuerte. La fortaleza, por el contrario, te permite llorar, desbordarte y decir, hoy no puedo con este dolor, pero una vez que vacías ese dolor, te secas las lágrimas y te levantas con más fortaleza al siguiente día para continuar. Entonces, nos enseñan, desgraciadamente, eso, a ser fuertes, pero en realidad nos deberían de enseñar a desarrollar fortaleza, que viene muy de la mano de la resiliencia, ¿no? Entonces, tristemente, así nos han educado y pues bueno, qué bueno que ustedes están aquí para generar cambios y hacer y ofertar una perspectiva diferente en este tipo de situaciones. Y bueno, si desgraciadamente a nosotros nos lo dijeron, pues ya no repetirlo, ¿no? Y reconocer que cuando algo nos duele, pues nos duele. Yo a mis alumnos siempre les digo, si ustedes me hubieran visto el día que murió mi mamá, hubieran dicho, ella no es tanatóloga, pero por supuesto que no es tanatóloga. O sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Pero yo sabía que ese era el momento, que ese era el momento para sacar mi dolor. Después ya tendría que ser mi trabajo personal y mi proceso de duelo, ir trabajándolo para resignificar esa pérdida, descubrir mis ganancias y poder continuar con mi vida. Pero ese momento era mi momento. Entonces, pues hay que ir cambiando como estos paradigmas. Muchas gracias, Fernando, por el comentario. Y Marcela, dime, corazón. Un comentario. Hablando de nunca digas, el tema que
resuena un poco de hazte responsable de tu dolor, o sea, yo lo incluiría como un jamás lo digas. Se me hace algo como súper fuerte, evidentemente, bueno, tú eres la profesional, pero es como confrontar, siento que el proceso que cada uno vive con una pérdida, así como lo comentas en un inicio, es totalmente personal, único. Sin duda hay que ayudar, ¿no? Y hay que a veces, pues sí, también ayudar como al duelo que puede vivir un externo, pero se me hace como muy duro porque no todos a veces podemos estar listos como para que te confronten de esa manera, porque pues ahora sí que desafortunadamente, ¿qué más quisiéramos, no? Que el aprendizaje pues fuera relativamente rápido, pero al fin de cuentas pues cada quien tiene un proceso que puede durar días, semanas, meses o años. Entonces, es algo que se me hace fuerte. Evidentemente, como dice Fabs, tampoco que, igual en mi caso, ¿no? Que mis papás los perdí ya, pues ya hace 17, 18 años, el mismo año, pues mis hermanas y yo hemos tenido cada quien procesos distintos, pero al fin de cuentas es como que tampoco te contamine o que te afecte, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo, como hay que poner límites amorosos, como le llaman por ahí, pero se me hace un poco duro esa parte, o al menos a mí creo que sería como muy duro, ¿no? Que me digan hazte responsable, pero bueno, nada más como comentario. No, muchas gracias por el comentario. Yo, como le mencioné a Fabs, es cuando ya estamos hablando de muchos años. Eso ya es un duelo crónico. Y como también lo mencioné, si es a través de la justificación de ciertas acciones, o sea, yo me justifico a través de mi dolor, es cuando sí hay que poner el límite y hacer a la persona responsable de su dolor. O sea, porque si no, entonces, por eso le dije, no podemos usar la palabra víctima porque es atacar a la persona y hacer un juicio de valor, pero sí hay que ayudarle a hacerse responsable de su dolor hasta donde la persona también lo quiera, porque ningún proceso de duelo se puede forzar. Pero si estamos hablando de 9 años, estamos hablando ya de que ese duelo está muy estacionado. Entonces, habrá que ayudarle a la persona para iniciar un proceso de duelo en el cual ahora sí puede ir avanzando y cumplir con su 1 año y medio o 2 años, porque eso de hacerse responsable en el dolor no se le puede decir a una persona que está entrando en el proceso de duelo, ¿no? Sino ya estamos hablando de muchos años, en las cuales la persona sí se necesita como detenerse a reflexionar sobre qué es lo que quiere para su vida. Porque repito, si el dolor lo toma como justificante para no hacer ciertas cosas con su propia vida de manera responsable, entonces ahí sí hay como que poner como el límite y dejarle claro que es su responsabilidad de su vida, ¿no? Pero es un muy buen comentario. A lo mejor no usar la palabra de hazte responsable del dolor, pero sí ayudarle a darse cuenta que es parte de su responsabilidad, ¿no? Pero Sí, muchas más bien gracias, como igual Marcela. enfocado como en que evidentemente las decisiones que está tomando le están ocasionando un daño o un dolor en su vida. Pero bueno, sí, le entiendo. Gracias. Muchas gracias a ti por el comentario. Fabs, ¿levantaste la mano otra vez? Sí, nada más algo rápido. Los budistas dicen el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Opcional. Y justo el sufrimiento tiene que ver con apego a a las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Y entonces el dolor no puedo evitarlo, es algo que tengo que vivir, pero el sufrimiento es la culpa, el sufrimiento es el remordimiento, el sufrimiento es el si yo hubiera, el sufrimiento es quedarme sujeto del dolor para ya no hacer ciertas cosas. Entonces, esa es la parte que los budistas y los hinduistas también hablan. Desgraciadamente, nuestra cultura no está enfocada a esa línea budista e hinduista, y nuestra perspectiva de la muerte es completamente diferente. Entonces, por eso nos cuesta más trabajo. De hecho, muchas personas en duelo piensan que si resuelven el duelo, que si llegan a sanar su duelo, van a olvidar a la persona. Y entonces la manera que sienten de conectarse con ese ser querido es a través del dolor. Y ese dolor se convierte en sufrimiento y entonces se vuelve permanente. Entonces es muy interesante porque sí hay que desmenuzarlo de manera muy fina para saber qué es lo que lo está originando y por qué se quedó estacionado ahí. Pero muchas gracias, Fabs. Muy buen comentario. Ana, adelante. Gracias. A mí me pareció muy interesante esto de iniciar su proceso de duelo y lo relaciono con este punto de que es una circunstancia única para cada quien.
porque así lo puedo aterrizar con mi pérdida de mi papá. Murió cuando yo tenía 9 años, por lo cual no me dejaron acudir a la funeraria y estuve alejada de todo este proceso, ¿no? Entonces me quedé con un enorme vacío, no tuve esa serie de ritos de despedida, ¿no? Y mi mamá, por ejemplo, en medio de su propio dolor, me acuerdo que mi hermana y a mí nos decía, que mi papá murió un 1 de enero, año nuevo, vida nueva, ¿no? Hay que pasar la página. Entonces, la traducción, lo que dijiste hace rato, ¿no? No pasó nada, ¿no? Se murió mi papá y pues aquí no pasó nada y hay que tener una nueva vida ya sin él. Nos mudamos de ciudad, de casa, de escuela, o sea, fueron pérdidas tras pérdidas y bajo la premisa de que pues, los niños son de goma y se estiran, son súper flexibles y se adaptan mucho mejor que un adulto, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de vivir mi duelo pues ya más allá de mis 20 años, ¿no? Cuando tuve también alguna experiencia, algún acercamiento con la tanatología. Y en ese momento fue cuando yo me vi llorar como tú describes cuando la pérdida de tu mamá, ¿no? O sea, 20 tantos años después, ¿no? De la pérdida, y pues un duelo crónico, pero precisamente por no poder haber seguido estas pautas, ¿no? Wow, qué interesante lo que compartes, Ana, porque Gracias. justo si nosotros como adultos no tenemos una cultura tanatológica y no sabemos qué hacer con el dolor de un adulto, menos con el de un niño, ¿no? Se tienen muchísimas creencias, se piensa que el niño no se da cuenta, se piensa que al niño no es un lugar adecuado para él, entonces, ¿para qué lo vamos a enfrentar a una situación dolorosa? Y volvemos al punto. Lo hacen con una buena intención los padres o los familiares, pero no funciona porque no hacen un cierre, porque no se despiden, porque no les permiten justo vivir su proceso de duelo, porque un niño claro que se da cuenta, un niño sabe que algo está sucediendo y dependiendo de la edad va a tener un proceso cognitivo distinto con respecto a la muerte. En tu caso, a los 9 años ya tenías muy claro que era la muerte y entonces hacer como este corte, ¿no? De tajo de aquí no pasó nada y continúa con la vida, pero por supuesto que iba a tener una repercusión y era lógico que la vivieras a esa edad o incluso más adelante. Pero sí, son ideas erróneas que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, pero es porque no tenemos una cultura tanatológica, ¿no? Hay tanatólogos como el doctor Reyes Subirán que luchó mucho tiempo por implementar la materia de tanatología desde el kinder. Y estamos hablando que la tanatología llegó a México hace como 35 años y no se ha logrado gran cosa, ¿no? La tanatología en México está en pañales. Entonces, ¿por qué? Porque los programas educativos dicen, ¿cómo les vamos a hablar de la muerte a los niños? Pues, ¿cómo que no? Si los niños lo entienden perfecto y lo entienden mejor que un adulto. Entonces, hay muchas cosas que intervienen en el duelo cuando un niño está en medio, ¿no? Que es pensar que no entiende, pensar que no le duele, pensar que es resistente, como dijiste, de goma, que no le va a pasar nada, que el niño da la vuelta a la página y ya. El mismo dolor de la persona, del adulto, que si no sabe qué hacer con su propio dolor, pues menos va a saber cómo explicarle a un niño y cómo ayudarle a procesar el duelo a un niño, ¿no? Entonces, qué bueno que te diste la oportunidad de reconocerlo y de trabajarlo en ese momento de tu vida, porque ahora sí nos podemos dar cuenta que implicar a los niños dentro del proceso de duelo es muy importante. O sea, ayudarles a reconocer, a cerrar, a vivir un funeral, a vivir un proceso de muerte, es muy importante para ellos, ¿no? Y no son, yo los niños con los que he podido estar cercana a ellos en sus procesos, asimilan perfectamente bien la muerte. El problema es cómo se los decimos y cómo les distorsionamos la figura de la muerte y cómo les generamos un miedo a la figura de la muerte, porque de la muerte no se habla. Entonces ya, el tema se acabó, ¿no? Y si el niño pregunta o dice, oye, pero ¿por qué se murió? Cállate, de eso no se habla.
¿no? Y punto. Y se da vuelta a la página. Entonces, gracias por compartirlo y gracias por darte la oportunidad de procesar tu duelo en el tiempo que tú lo sentiste necesario. Gracias. Gracias a ti, Ana. Lidia, levantaste la mano. Sí, muy breve nada más y un comentario. Se habla acerca de los niños, de que no se les menciona el duelo. Hace muchos años leí un libro que se llamaba Cuando una luz se apaga y habla precisamente de cómo decirle a tu hijo que se va a morir. Esta es una catarsis en uno tremenda. O sea, no lo he vivido, gracias a Dios, pero sí es una situación que en muchas ocasiones, eh, y no lo hablo solamente de niños, en diciembre, bueno, lo que fue parte de octubre y noviembre, estuve conviviendo mucho con una amiga por mensaje y por audio. Ella ya estaba en fase terminal, muy pequeña, 33 años, y pues bueno, yo la escuchaba porque la verdad, como bien dices, no sabía qué decirle. Solamente a veces me decía, tengo hambre, y le decía, pues ahora que salgas, nos vamos a ir a comer, ¿qué se te antojaría? O sea, tal vez a lo mejor imaginaciones, porque sabía que ella estaba a punto de fallecer, tenía ya metástasis. Eh, pero sí, al menos creo sentirme bien, no digo que aporté nada a ella, pero no metí la pata, como vulgarmente se dice, ¿no? No salí con la frase de échale ganas, porque ¿cómo le dices a alguien échale ganas cuando tiene metástasis? O sea, tal vez ella misma estaba buscando opciones y decía, Dios me va a curar, Dios me va a sanar, le di. Y siempre mi respuesta era, todos estamos en manos de Dios. O sea, ambas católicas, ¿no? Entonces nos manejábamos en el tema. Pero ahorita en esta parte, ¿cómo le dices o cómo manejas a una persona? Porque me han tocado varias. Ahorita tengo otra amiga que está en quimios, tiene también cervicuterino igual, y también he perdido muchas amigas y luego llegas y no sabes qué decirle a la amiga cuando todavía tiene vida y temes decir pues alguna cosa que no es correcta, ¿no? Que la verdad suenas más ridícula. ¿Qué haces aquí en este caso? Te escucho. Pues esa es una muy buena pregunta también. Básicamente es validar, repito, lo que la persona esté sintiendo y con base en eso trabajar su fe, ¿no? Si su fe es pues que Dios existe o que Dios le va a ayudar o esto, lo que has hecho, lo has hecho de manera adecuada. O sea, no se trata de imponer la muerte, pero tampoco de evitarla o de evadirla, ¿no? O sea, sí como preguntarle, oye, ¿qué te gustaría hacer? ¿O en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo facilitar este proceso? ¿Tienes algún pendiente? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar a resolver? Porque de esa manera les va dando tranquilidad. Y no es porque le digamos, es que ya te vas a morir, ¿no? Sino porque todos es algo que deberíamos de tener todos, estar ligeros de equipaje, dice uno de mis maestros, ¿no? Estar resolviendo pendientes. Entonces, si tus amigas se han sentido en la confianza de compartir eso contigo, de que tú puedas vivir ese proceso con ellas, facilitarles la resolución de situaciones o incluso cumplirles algún antojo o algún capricho, es algo muy bueno, ¿no? Y desde la fe, como dijiste, bueno, todos estamos en manos de Dios. Yo he tenido muchos pacientes que han llegado a la consulta con una crisis de fe enorme porque dicen, es que Dios no me escuchó, ¿no? Entonces, a lo mejor decirle que Dios hará lo que sea mejor para ella, podría ser mucho más funcional que brindar solamente la esperanza de que sí la cure, ¿no? Sino más bien la esperanza de que va a pasar lo que sea mejor para ella. Y esa perspectiva puede abrir como la posibilidad a aceptar la muerte, que es algo muy importante en los procesos, sobre todo de enfermedades terminales, en situaciones terminales, que les ayuda a ir resolviendo cosas, porque hay personas que se niegan tanto a la muerte, aunque ya es inminente, que se quedan con preocupaciones o pendientes y a la mera hora dicen, es que me faltó resolver tal cosa y se quedan inquietas por ello. Entonces yo te invitaría más bien a abrir el diálogo desde la fe que ustedes manejan, a decir, bueno, Dios hará lo que sea mejor para ti y ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué te gustaría en que yo te ayudara? ¿No?
o que te cumpliera algún antojo, algún capricho, etcétera. Cosas así funcionan mejor porque pensar en el proceso, en la muerte como tal son unos segundos. O sea, la muerte es literalmente un suspiro. La muerte es eso ya es morirse. Eso es morirse. Sí. Antes de eso, todo lo que hay antes de eso es vida. Entonces, todo lo que podamos hacer en vida por la persona es lo que cuenta. Respondí o amplié la duda. Bien. ¿Y de los niños, cómo les dices cuando se van Lo a de morir? los niños, a los niños va a depender mucho del caso, de la situación, y ahí tendremos que platicar con los padres, porque los padres son los tutores legales. Nosotros como personas como acompañantes o como familiares no directos, no podemos intervenir. Primero hay que hablar con los padres. Y con base en eso, bueno, ir compartiendo o comentando esas situaciones. El libro de Kubler-Ross, porque es de Kubler-Ross que hablas de la luz que se apaga, es un libro muy bueno en el que nos plantea ese panorama, ¿no? Y a los niños, repito, los niños entienden muy bien el proceso de la muerte, entonces cuando a un niño le explicas que su cuerpo se enfermó de una manera muy fuerte y que ya la medicina no está pudiendo resolver esa situación, el niño lo entiende. Y sí tiene un proceso de duelo y sí de pronto puede estar enojado o triste, pero lo entiende y lo asimila mucho mejor que un adulto. El Sí. adulto tiene más apego, los niños no. Yo una vez tuve una paciente que tenía cáncer de hombro, era una niña, tenía cáncer en el hombro, en el hueso, pero ya estaba metastásico. Entonces a su mamá le dijeron que si la operaban y le quitaban el brazo, la niña podía vivir como unos 2 o 3 meses más. Entonces la mamá me lleva a la niña porque quería que yo la convenciera de que se operara. La niña no quería operarse. Y le decía, no, es que yo si me voy a morir con mi brazo. La niña tenía 11 años. Y entonces cuando me la dejan me dice, Lidia, si tú me dices que si me operan el brazo yo voy a vivir, lo hago. Si me quitan el brazo yo voy a vivir, lo hago. Si no, entonces yo me quiero morir con mi brazo. Ahí quien no había aceptado la muerte era la mamá. Sí. Y la niña se preparó, hizo prácticamente su testamento, le heredó sus juguetes a una hermana, luego la muñeca especial a la amiga, se empezó a despedir, obviamente la mamá se retorcía de dolor, Claro. pero aprendió a vivir el proceso de muerte con su hija, ¿no? Entonces ahí primero ver qué es lo que están decidiendo los padres, ver exactamente y verificar el diagnóstico y el pronóstico, y desde ahí, bueno, abordar el tema de la muerte, dependiendo de la edad, con el niño, si mira, habían unos soldados en tu cuerpo, si estamos hablando de un niño chiquito, o de un niño más grande, incluso de un adolescente, bueno, tu cuerpo se enfermó tanto que la medicina ahorita ya no tiene nada que ofrecer, y lo que sí te podemos ofrecer es calidad de vida, ¿no? Y siempre procurar que el niño o el paciente se sienta seguro de que no va a tener dolor, porque algo que nos da mucho miedo es el dolor físico, y que va a tener calidad de vida el tiempo que quede. ¿Respondí? Otro libro que puedes leer se llama Morir en sábado. Ese libro es muy bueno, ¿vale? Para muerte de niños. Ok, pues se nos fue el tiempo, chicas, súper rápido. Cierro rápidamente con esto. Cuando tú estás en duelo, permítete estar en duelo. O sea, ya vimos que no es funcional evadir las emociones, evadir los procesos. Permítete estar en duelo, o sea, date el tiempo de vivir tu dolor. Lee. La lectura, yo digo que los libros son los tanatólogos de cabecera. Un libro que yo siempre recomiendo en los procesos de duelo es El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Es un excelente libro que nos habla de todo tipo de pérdidas y nos ayuda a irle dando forma a eso que estamos sintiendo. Y de ahí en fuera, pues cualquier libro que agarres de Kubler-Ross es bueno. Y el libro Para muerte de un ser querido les da mucha tranquilidad a ciertas personas. El libro de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. La autora es Joana García. Escribir es muy bueno, es muy terapéutico porque nos desahoga. El papel todo lo soporta, entonces en un papel podemos escribir todas las cosas que puede ser que no le digamos a nadie. Entonces, si te faltó despedirte de un ser querido, si te faltó despedirte de una persona que terminaste una relación con ella, si te faltó algo por decir,
a algo o a alguien, y por algo me refiero a un trabajo, a una casa, a un lugar, a algo que haya sido significativo o importante para ti, escríbele una carta. Escríbele una carta donde le expreses todo lo que quieras. Si es reproche, reproche. Si es enojo, enojo. Si es perdón, perdónalo. Si es agradecimiento, agradecimiento. Si es reconocimiento, reconocimiento. Lo que tú quieras escribir en esa carta, lo puedes hacer. Es una carta completamente personal. Nadie lo va a ver. Entonces, desde ahí puedes escribir lo que quieras. Y una vez que terminas de escribir esta carta, la lees completita y tienes dos opciones, o la quemas y las cenizas las tiras en un jardín o en una plantita, o rompes la carta y la entierras igualmente en una planta o en un jardín. Eso se llaman actos simbólicos y nos ayudan a vaciar todo lo que queda pendiente ahí por decir o por expresar. No tomes decisiones importantes cuando estás en duelo. Las decisiones importantes como cambiarte de casa, vender una casa, divorciarte o cosas que son decisiones importantes de vida, no es recomendable tomarlas por lo menos en los primeros 6 meses u 8 meses del proceso de duelo, porque cuando estamos en duelo no estamos pensando, estamos sintiendo. Y puede hacer que después de que pase la emoción, nos arrepintamos de ciertas decisiones. Entonces, no hay que tomar decisiones importantes. Comparte el duelo. No hay que vivirlo solo. Depende de con quién te sientas tú en confianza, si es tu amiga, si es tu familia, si es un terapeuta, si es un guía espiritual. Comparte. No te quedes con el dolor tú sola, tú solo, porque el dolor cuando se comparte se vuelve mucho más llevadero. Y por último, apóyate. Hay muchas redes de apoyo. La primera red de apoyo es la familia, la segunda los amigos, la tercera los grupos de duelo, la cuarta los terapeutas, la quinta los guías espirituales. No sé cuál red de apoyo te funcione, cuál te guste, en cuál te sientas más contenido y sostenido, la que tú quieras, pero úsala. Para eso están las redes de apoyo. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Pues bueno, si no hay ninguna duda o comentario, les agradezco mucho la atención y el tiempo, las participaciones, los comentarios, las dudas, todo aportó, todo sumó a esta sesión. Yo me siento muy contenta de haber podido conocerlos y compartir con ustedes. Y pues bueno, vivan felices, vivan plenas, plenos para poder morir en paz. Si Dios, la vida y la muerte así lo quieren, en otro momento o en algún otro lugar nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias. Eli, adelante. Muchas gracias, Lili. La verdad, yo les dije al inicio que teníamos una excelente especialista el día de hoy. Bueno, nada más voy a leer unos comentarios como ya para no pasarnos tanto del tiempo. Fab nos dice, súper interesante porque nuestro Día de Muertos es una parte muy importante en la cultura mexicana. Yo pensaría que los niños saben de la muerte. Y sí, justo como nos lo comentaba Lili, ¿no? A veces hay ciertos rasgos culturales que no nos permiten hablar abiertamente de la muerte, pero de todo lo que conlleva, a lo mejor incluso hasta nos burlamos de la muerte, pero no la revisamos a profundidad, ¿no? Neida nos dice, muchas gracias maestra, fue muy clara en su explicación. Ana, muchas gracias, muy enriquecedora la sesión. Miriam nos dice, excelente ponencia, gracias Lidia. Pues sí, muchísimas gracias Lili por acompañarnos, esperamos verte en otros lugares. Ella es la líder del Diplomado Tanatología Resiliente que pronto está por aperturar su segundo módulo. No sé si nos quieres contar un poquito, Lili. Ay, muchas gracias. Bueno, ya tenemos el Diplomado de Tanatología Resiliente, que está ahorita en su 6ª generación. En julio abre la 7ª generación y también en marzo vamos a abrir el segundo nivel que se llama Acompañamiento Tanatológico Resiliente, que ese ya es como más especializado. El primero es tanatología básica, el siguiente ya es especializado en el acompañamiento tanatológico. Y pues bueno, necesitamos tener un diplomado previo en tanatología básica, sea en Amerce o en cualquier otro lugar, para poder ingresar al segundo nivel de acompañamiento tanatológico resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Entonces, pues, si tienen alguna duda con respecto a los programas que lidera
a Lili, pues también estaremos al pendiente. Vamos a tener también los en vivos con Lili, también para que no se lo pierdan en nuestra página de Facebook, ya los vamos a empezar a agendar, de igual manera para que no se pierdan a Lili y a todas y a todos los especialistas que estaremos por allá. Muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy, que tengan una bonita noche de lunes, que tengan una excelente semana, y si tienen alguna duda con sus proyectos, lo vamos realizando poco a poco, yo estoy al pendiente de ustedes. Gracias, buenas noches. Bonita noche a todas y a todos. Gracias, Bye. bonita noche. Gracias. Bye. Muy linda la clase. Muchas gracias. Muchas gracias.